algunas ideas. Ahí está, ahí veo que nos piden grabar, buenísimo. Así ya les queda. Así que ahí vamos. ¿Están conmigo? ¿Vamos? ¿Están listos? ¿Listas? Bien, acá ahí la veo ahí lo veo a Juan Pablo que me hace que sí, me hace gestitos, muy bien Sandra. Muy bien, voy a compartir una presentación. Entonces le pusimos a esta conferencia enseñar distintas metodologías activas y le vamos a poner un poco de letra a esto de qué estoy hablando cuando hablo de metodologías activas y cómo hacer ese puente con el día a día de la enseñanza, que es lo que a mí particularmente me importa. Y metacognición, pero en el marco de la enseñanza por competencia, y teniendo en cuenta el contexto en el que estamos trabajando ahora. Entonces quiero arrancar con un ejercicio de imaginación. Les voy a pedir que piensen en la vida que sus estudiantes podrían tener, ¿no? Hay tanto que no sabemos sobre el futuro. De hecho, todo está cambiando tan rápido. La última gran noticia fue la de la disposición masiva, de la posibilidad de usar masivamente la inteligencia artificial, ¿no? Algo que nos pone en jaque como docentes en muchos sentidos. Tenemos noticias muy recientes, cada vez más alarmantes, cambio climático. Bueno, piensen en la vida que los estudiantes van a tener, o podrían tener, aunque no podemos hacer futurología, y traten de imaginar cuáles van a ser esos retos, tanto personales como sociales, que van a tener que atravesar. A mí se me ocurre, por ejemplo, un reto personal va a ser tener que elegir a qué se van a dedicar, ¿no? ¿Qué van a estudiar, o qué van a hacer, o encontrar algún trabajo? Otro reto personal podrá ser de elegir o de formar una familia, algún tipo de familia, si tienen ganas. Social, bueno, vivir en un mundo donde la crisis climática es una realidad, va a ser un reto social. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué desafíos creen que estos estudiantes van a tener que atravesar? Pero no ni siquiera, no en el mal sentido, ¿no? Como algo duro, sino incluso como un desafío de una vida feliz. Y vamos a usar el Menti, y para eso tienen que entrar a la página que dice ahí, menti.com, en sus dispositivos, en otra ventanita, menti.com, y les va a pedir un número, y ponen ese número que está ahí. Si quieren lo ponemos en el chat para que lo copien. ¿Lo ven? Es 3129-7285. Y ahí escriben, y ahora vamos a ver qué pusieron entre todos. Si no, se les complica por alguna razón, lo ponen en el chat. Pero vamos a ver qué aparece en el Menti, así vemos en conjunto qué estamos pensando todos los que estamos aquí. 319, lo voy a escribir, así lo tienen. 3129-7285 en menti.com. Ya veo un montón que están participando. Yo voy a dejar de compartir para ir chusmeando lo que van escribiendo, y ahora se los voy a mostrar, pero qué lindo que es mirar antes. ¿Qué retos creen que van a tener que atravesar? Ya hay un montón de respuestas. Ya se las voy a mostrar, pero no se las quiero spoilear antes de tiempo para que tengan tiempo de pensar ustedes mismos. Muy bien, como ya hay varias respuestas, mientras ustedes siguen respondiendo, les voy a mostrar lo que están poniendo sus colegas. A ver, acá dicen, convivir con la incertidumbre, totalmente, ¿no? Arrancamos por ahí, aprender solos, discernir entre posturas posibles, eso que no van a tener que ser ciudadanos en una democracia donde van a haber que discernir, no solo a la hora de votar, sino en un montón de momentos en relación a la vida personal, a la salud, a la alimentación, a tantas cosas para las cuales la biología tiene mucho para aportar, además, la enseñanza de la biología. Cómo afrontar los retos de desarrollo personal, irse a vivir a otro país, tal vez, o no, adaptarse a los cambios, trabajar con otros, internacionalizar los aprendizajes en la vida cotidiana, la planificación familiar, la inequidad y las desigualdades, el diálogo, el trabajo aparece varias veces, si ir a la universidad, qué será útil estudiar para ser exitoso, la escasez de agua, ojalá no, pero cómo acompañar a los adultos mayores,
seleccionar entre la abundante información. Muchos de estos desafíos los tenemos nosotros hoy mismo, ¿no? Y también los tienen los adolescentes hoy mismo. Y piensen también esto de no solo de su futuro, sino muchos desafíos que hoy están ya teniendo, ¿no? Como habitantes de este planeta. Formarse para trabajos cambiantes con nuevos retos, el mercado laboral que a veces es escaso y elitista para los contextos desfavorecidos, muchas veces, por supuesto, elegir estudiar algo y conseguir trabajo, negociar con otros, buscar información. Muchos están hablando de la adaptación al cambio, de la flexibilidad, tanto en lo laboral como en lo personal. Muchos están hablando de la posibilidad de dialogar, negociar, colaborar con otros. Muchos están hablando de la vida más personal, de la posibilidad de seguir aprendiendo, de la posibilidad de formar un núcleo familiar. Muchos están hablando de cuestiones más generales, sociales, ¿no? Como la crisis ambiental, la inequidad. Bueno, excelente lo que está apareciendo, ¿no? Y no sé si sienten que hay como una sintonía, donde hay muchos temas que eh, que nos preocupan y nos ocupan a todos quienes estamos aquí. Sigo mostrando, aprender a escuchar y a mediar, construir una cultura de paz, qué lindo. Vivir en convivencia y sin violencia, parecido a eso también. Las crisis económicas que son tan habituales en nuestros países, aprender durante varias etapas de la vida, no solo cuando son adolescentes o jóvenes. Bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos en un mundo que ya nos presenta un montón de desafíos, como siempre en la vida, y que en particular el mundo de estos estudiantes que hoy son jóvenes, pero que mañana, dentro de muy poquito, van a ser ciudadanos, ciudadanas adultos y van a tener que tomar un montón de decisiones, bueno, y nosotros estamos ahí antes, ¿no? En esa previa. Entonces, si es hacia ahí, si es para esa vida, para la que los queremos y las queremos preparar, la pregunta para hacernos, como educadores, como educadoras aquí en nuestro metrito cuadrado de incidencia, que será el aula, que para algunos será fuera del aula, que para otros será la gestión. También muchos tendrán hijos, hijas, adolescentes o chiquitos. La pregunta para hacernos, y con la que quiero arrancar esta conferencia es, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer antes? ¿Qué podemos hacer antes pensando en la educación como un gran factor de preparación para la vida? Y pensando también que la educación nunca es neutra, en el sentido de que uno podría educarlos, y vamos bien a nuestro nicho, que es la clase de biología, para poder estar mejor preparados para transitar con mayor fluidez y éxito y felicidad ese tipo de desafíos. O también podríamos estar haciendo lo contrario hasta sin darnos cuenta, ¿no? Podríamos estar formando adultos no colaborativos, apáticos, que no sepan aprender o no tengan demasiadas ganas, con menos herramientas para entender a los expertos y para tomar decisiones en la vida personal y en comunidad. Entonces, quiero arrancar con esto porque lo que hacemos hoy importa y mucho, y creo que cuando nos cae esa ficha, y todos quienes trabajamos en educación, de algún modo sentimos, ¿no? que lo que hacemos cada día tiene impacto en el futuro. Pero cuando esa ficha nos cae en serio, ahí es cuando empiezan muchas veces las ganas de decir, bueno, ¿y si lo que hago lo puedo hacer distinto, o lo puedo hacer un poco mejor, o puedo encontrarle alguna vuelta que todavía no le estoy encontrando? Así que hacia ahí quiero ir. Voy a volver a compartir la pantalla. Y en esa búsqueda de preparación de estudiantes para la vida que vayan a tener, aparece este marco curricular por competencias que tiene este espíritu teórico, por lo menos, de la preparación de los estudiantes para el más allá de la escuela, ¿no? Una preparación de los estudiantes, una educación para la vida, una educación para poder resolver situaciones reales y complejas, ¿no? Acá está como la definición en blanco sobre negro en el marco curricular. Son saberes, habilidades y comprensiones, esa amalgama de lo conceptual y las habilidades de pensamiento tan propia de las ciencias y de la biología, que son necesarias no solo para la escuela, no solo para que nos vaya bien en una evaluación, sino para la vida real, ¿no? Va a haber mucho énfasis en esa vida real. Y si nos vamos un poco a la historia más de las fuentes de
del marco por competencias o por capacidades, que es como un marco primo hermano, y todos estos, o de habilidades para la vida, ¿no? Que son todas estas corrientes que vienen en esta búsqueda de preparar a los estudiantes para la vida real, ¿no? Para el más allá de la escuela. Uno de los grandes inspiradores de este marco es el economista y filósofo indio Amartya Sen, un ganador del premio Nobel por todas sus investigaciones en economía del desarrollo. Él es uno de los inventores de lo que se llama el IDH, que seguramente lo escucharon nombrar, vieron que usan las Naciones Unidas y muchos organismos para medir la prosperidad, la riqueza de un país. Vieron que una de las maneras de medir la riqueza de un país es el Producto Bruto Interno, el PBI, ¿no? Esto de, bueno, cuán rico es un país. Y Amartya Sen dijo hace muchos años, y se adoptó esta idea de que, bueno, no alcanza con la riqueza material. Para que un país sea próspero tiene que tener educación, tiene que tener salud ambiental, tiene que tener cultura. Y entonces, una de sus grandes ideas es que lo importante no son, la educación no tiene que proveer solamente bienes, en el sentido de conocimientos pelados, sino capacidades. Él dice, lo importante son las capacidades de las que cada persona dispone para poder convertir sus derechos civiles, eso que está escrito en la Constitución, y por suerte está, y estamos de acuerdo con eso, en libertades reales. Y hay un concepto de su pensamiento que me gusta mucho, que es el de libertad positiva. Dice, la educación tiene que ampliar las esferas de libertad de una persona. Y dice, la libertad positiva es la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su voluntad, de su vida, ¿no? De controlar y sus propias acciones y su destino. Bueno, él es una de las grandes fuentes teóricas inspiradoras de estos marcos por capacidades y por competencias. Y en el comienzo del siglo XXI empezaron a aparecer un montón de marcos curriculares que justamente cuestionaban la idea del contenido conceptual despojado, ¿no? Y decía, bueno, para el siglo XXI necesitamos nuevos estándares de aprendizaje. Este es uno de los primeros que apareció, el de habilidades del siglo XXI. Si ven este arco iris van a ver que aparecen un montón de cosas del marco curricular por competencias, ¿no? Competencias de aprendizaje e innovación, de manejo de información de medios, de habilidades para la vida personal y profesional. Fíjense, ciertos temas claves del siglo XXI. Fíjense cómo esto empieza a parecer a esto que ustedes pusieron como para qué retos de la vida queremos preparar a los estudiantes, ¿no? Para seguir aprendiendo, para emprender, para poder manejar la información y filtrarla y saber cuál es confiable, habilidades para la vida personal y profesional. Hay un montón de estos marcos relacionados, ¿no? Bajo este paradigma más conceptual salieron muchos marcos parecidos que ponen el acento en distintas competencias. Este en particular es relevante para el Uruguay porque la Red Global de Aprendizajes del Plan Ceibal sigue este marco, que es el marco de Michael Fullan, un investigador canadiense, que él habla de 6 competencias de aprendizaje profundo: la creatividad, la comunicación, la ciudadanía, el pensamiento crítico, el carácter, ¿no? La personalidad y la colaboración. Y van a ver que se parecen entre sí, se parece a lo que les mostré antes, se parece al marco nacional que ustedes definir las antes, yo diría, bueno, por un lado es un saber hacer en contexto, ¿no? Que combina lo conceptual con las habilidades de pensamiento, pero anclado lo más posible en situaciones que por lo menos se parecen a la vida real, situaciones auténticas. El segundo punto es que no se aprenden separadas del conocimiento conceptual. No es que aprendo a resolver problemas y después lo aplico a un cierto tema, o que aprendo a colaborar en abstracto, ¿no? Todo se amalgama con las grandes ideas, en nuestro caso, de la biología. Eso es lo que muestra la investigación. No se puede aprender una habilidad o una competencia sin ese anclaje temático. Bueno, la otra característica es que se enseñan, ¿no? No las traemos de fábrica, o por lo menos si hay algo que traemos de casa o incluso más innato, se fortalece y se potencia, ¿no? Todos sabemos aprender, venimos a este mundo, seres humanos, como buenos bichitos aprendices, pero a aprender mejor es algo que alguien nos tiene que enseñar, que no va a ser espontáneo. Todo esto se va fortaleciendo, ¿no? Y ahí nuestro rol.
que son transversales a distintas disciplinas, que aparecen en situaciones auténticas, que tienen esta búsqueda de la transferencia, de llevarlas al más allá de la escuela. Bueno, y aquí con las que ustedes están trabajando son estas, van a ver que se parecen mucho a las de Phulan, se parecen mucho a las habilidades del siglo XXI, las vamos a leer, que ustedes ya las conocen, pero quiero que piensen cuáles son especialmente relevantes en el área de la biología, en el campo del conocimiento de biología, y que me lo cuenten por el chat. ¿Cuáles son especialmente relevantes para nosotros en una clase de biología, ¿no? O se pueden trabajar con más énfasis? Pensamiento creativo, el pensamiento científico, el pensamiento crítico, el pensamiento computacional, la comunicación, la competencia metacognitiva, la ciudadanía local, global y digital, la relación con los otros, la iniciativa, la orientación a la acción y la intrapersonal. A ver, acá están diciendo metacognición, pensamiento científico, todas, dice Lourdes. Es verdad que todas, pero algunas más que otras, ¿no es cierto? Es verdad que todas se pueden trabajar casi en cualquier área del conocimiento. Especialmente en ciencias tenemos el pensamiento científico que es más nuestro, ¿no? Pero algunas tienen, o me gustaría también que me cuenten en cuáles ustedes sienten que están poniendo o están trabajando más. Vamos a cambiar la pregunta, ¿no? Más allá de cuáles son relevantes para la clase de biología, me gustaría que me cuenten, acá nadie divulga nada después, pero con una mano en el corazón, ¿cuáles sienten que están trabajando realmente? A ver, elijan dos, las que más están trabajando en el aula. En este momento, ¿no? Más allá de lo que se podría hacer. Vamos, entonces a partir de ahora, esa respuesta les pido. Comunicación, dice Ivana. Pensamiento científico y creativo. Comunicación. La relación con los otros. Pensamiento científico. La relación con los otros. La comunicación. Bueno, hay mucha coincidencia en esto, ¿no? El trabajo con la comunicación, con la relación con los otros, me imagino que debe tener que ver con el trabajo grupal, y el pensamiento científico. Buenísimo. Bueno, sigan contando, pero claramente en el área de las ciencias naturales y de la biología en particular hay muchas de estas que son especialmente relevantes, ¿no? Que uno podría decir, si hay un área donde se tienen que enseñar, es la nuestra. Yo diría, por un lado, el pensamiento científico, ¿no? Digo, si yo en mi clase no estoy poniendo en juego el pensamiento científico, hay mucho que repensar. Por otro lado, el pensamiento crítico, que tiene más que ver con mirar con un asunto desde varios puntos de vista, con poder ver si hay algo que tiene evidencias detrás. Todas las otras son más generales, y yo diría, hay algunos temas de ciudadanía global, como cuestiones climáticas, como cuestiones de salud, como cuestiones alimentarias, que también son propias del área de biología, aunque otras áreas también las pueden tomar, por supuesto. La pregunta que yo me vengo a hacer con ustedes hoy es, porque seguramente ustedes estén de acuerdo en que todo esto es relevante y vale la pena y sirve, pero creo que la pregunta del millón, que siempre viene de la mano de cualquier reforma curricular, es, bueno, esto está muy bien, pero ¿cómo se aterriza? ¿Cómo se lleva el día a día en el aula? Y vamos a hablar de dos cosas, les decía al principio, de metodologías activas de aprendizaje, y vamos a hablar de metacognición. Y volviendo a esta idea de educar para la vida, y pensando primero, antes de cómo enseñar, una pregunta previa y que después impacta mucho en el cómo enseñar, es el qué enseñar, ¿no? Sobre todo, cuáles son los grandes conceptos a enseñar, cuáles son las grandes habilidades de pensamiento a enseñar, así renunciables en el área de la biología. Y David Perkins, acá lo tenemos, en su libro, que si no lo leyeron se los recomiendo mucho, que se llama Educar para un mundo cambiante, justamente habla de esto, ¿no? De cómo educamos a estudiantes para un mundo con tanta incertidumbre, pero en el cual los queremos dejar bien preparados. Él dice, lo importante del conocimiento a la hora de elegir qué enseñar, él dice, el conocimiento que enseñemos tiene que valer la pena para la vida. Él usa esta palabra en inglés que es difícil de traducir, que es life worthy, ¿no? Que
valga la pena para la vida. Cuando yo soy docente, más allá de que tengo un programa que seguir, mi pregunta, dice él, para hacerme es, ¿esto que estoy enseñando tiene chances de importar en la vida que los estudiantes van a seguir? ¿Vale la pena para la vida? Y lo contrapone a lo que él llama el conocimiento de nicho, que es ese conocimiento muy específico que por ahí va a servir para seguir un estudio posterior, universitario, pero que probablemente para la gran mayoría quede en el arcón de la memoria y de hecho quede como lo que llamamos conocimiento inerte, ¿no? Que, de hecho, si pensamos en nuestra propia historia escolar, tenemos tanto conocimiento inerte de esto que hemos estudiado y nunca terminamos de comprender o que hoy no lo podemos usar. Cuéntenme antes de seguir, si tuvieran que volver a su biografía escolar y pensar, bueno, ¿qué conocimiento de nicho muy específico o conocimiento inerte que quedó ahí, lo estudié hasta por ahí, le dedicaron un montón de tiempo, pero hoy no lo tienen disponible para usar? A ver, ¿cuáles podrían listar de su haber de conocimiento de nicho? A ver, los límites de matemática, dicen Sofía y Daniel. Muy buen ejemplo. ¿Qué más? En piensen en ustedes y piensen a ver si se animan en biología, si hay conocimiento de nicho. Las tablas de la verdad de filosofía, que yo diría ahí que bien enseñado podrían no ser conocimiento de nicho, ¿no? Integrales, el ciclo de Krebs. Y ahí de vuelta, hay mucho que decir respecto de la especificidad, ¿no? Porque por ahí entender alguna cosa muy general, importante del ciclo de Krebs, puede ser un conocimiento que valga la pena para la vida, pero por ahí saber específicamente las moléculas que participan es conocimiento de nicho, ¿no? Ahí uno tiene que ver dónde poner el límite. Bajar por Ruffini, me hiciste traer memoria, me hiciste acordar totalmente. Clasificación de ecosistemas, límites, derivadas e integrales. Matemática es muy fácil verlo, ¿no? Que son esos conocimientos muy específicos que si voy a ser ingeniero, por ejemplo, me van a venir bien, pero para un montón de otras actividades, por ahí entender bien el concepto de función es súper importante, pero los límites y las integrales ya pasan a ser conocimiento de nicho. Logaritmos, dicen por acá, totalmente. Y de conocimiento que valga la pena para la vida, a ver, vamos a esta idea de life worthy en biología. ¿Qué dirían que de lo que enseñan vale la pena para la vida? Voy a sacar pantalla si me ven más grande. Interpretar imágenes y gráficos, por supuesto pueden ser habilidades, ¿no? De pensamiento, los nutrientes, el cuidado del cuerpo, los métodos anticonceptivos, cuestiones que tienen que ver con la salud, dicen por acá, cuestiones de ecología, estilos de vida saludables, acción de las vacunas. Acá hablan del ciclo de indagación, en el sentido de ciertas habilidades de pensamiento, como poder investigar, poder sacar conclusiones, analizar datos, hacer buenas preguntas, caen en la categoría de life worthy. Cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan las células, yo agregaría, ¿no? Nadie está hablando, ojo, porque no solo hablamos de cosas recontra aplicables, sino también entender algunas cosas más grandes, pero pensando en cómo eso puede impactar nuestra comprensión del mundo. Fisiología en general, coincido con Karina. Pensar la diversidad, acciones humanas, buenísimo lo que están poniendo. Bueno, entonces nos vamos a parar en ese lugar que separa Perkins. Personalmente me parece una idea muy lúcida, sobre todo pensando en la escuela secundaria que está tan llena de conocimiento de nicho, tan llena de conocimiento inerte. Piensen ustedes mismos de lo que yo enseño, no hace falta que me digan ahora, pero piensen, vayan pensándolo, en un ratito vamos a seguir hablando de esto, ¿qué de lo que enseñan es conocimiento de nicho? Y si a mis estudiantes me los encuentro en unos años, ¿qué me van a... de lo que enseño, qué van a seguir recordando y pudiendo usar, y qué en una conferencia como esta van a poner en el chat cuando les pregunten por conocimiento inerte o de nicho, van a decir, esto me quedó en el arcón de la memoria y ni siquiera recuerdo, puedo usarlo para hacer un crucigrama, pero no para la vida real, ¿no? Por ejemplo, las fases de ciertas particularidades de las fases de la mitosis. Siempre que doy ese ejemplo, la gente que no es de biología me mira como totalmente, no es como cuando ustedes dicen,
cuentan en el chat algunas cuestiones de matemáticas. Así que vayan pensando con esa lente respecto de lo que enseñan. Y a veces tienen que ver no tanto con el tema, sino con el cómo lo enseñamos, ¿no? Como estas carpetas, ¿no? Donde a veces el modo de enseñarlo puramente transmisivo termina generando conocimiento inerte, ese conocimiento sin vida, ¿no? Como yo me dedico a mirar mucho carpetas y pizarrones y evaluaciones como investigadora. En general me encuentro mucho en nuestra área biología con mucho conocimiento inerte de definiciones, ¿no? Donde están las definiciones como aquí, ¿no? Los distintos tipos de fósiles y que son, pero no mucho más aparte. Pero después de eso pasamos a definir otras cosas, ¿no? No ir muy en profundidad con las teorías que explican el origen de la vida. Por supuesto que es interesante saberlas, pero si son solamente una enumeración de términos, terminan generando conocimiento de nicho, conocimiento inerte. En química a veces pasa otro tanto, ¿no? Como en esta evaluación de las propiedades de la tabla periódica. Entonces, para empezar a pensar en metodologías activas de aprendizaje, lo primero que tenemos que entender es cuáles son nuestros saberes prioritarios. Y si yo me tuviera que tatuar algo, no, me dan un poco de impresión las agujas, pero si yo me tuviera que tatuar algo para no olvidarme, pensando en cómo diseñar una clase o en un proyecto didáctico, me tatuaría esta frase que dice: menos es más. ¿Menos qué y más qué? Bueno, menos cobertura, diría, y más profundidad, ¿no? Menos conocimiento de nicho y más aprendizaje profundo. Menos cantidad y más calidad, si quieren. Una herramienta para planificar desde esta mirada, que a mí me resulta súper útil en el trabajo con colegios y con docentes, es la que se llama los círculos de la comprensión, que habla de lo siguiente. Son 3 círculos concéntricos. Vieron que cuando uno va a planificar el año, en general lo hacemos de manera como cronológica, secuencial, ¿no? Tengo el programa, tengo la cantidad de meses y divido, más o menos que me queda más o menos el mismo tiempo para cada cosa. Bueno, esta lógica es distinta, pero propone como dar vuelta, ¿no? la lógica habitual. Y decir, bueno, para cada tema, ¿qué es lo que espero que los alumnos comprendan de manera profunda y perdurable? De vuelta, que si me los encuentro en la calle 20 años después, todavía sigan pudiendo entender ese tema y pudiendo usarlo en la vida real. ¿Cuáles son esas grandes comprensiones? En una segunda capa, bueno, que espero que conozcan, que está bien, pero no es lo irrenunciable es lo que va en el medio. ¿Y con qué espero que se familiaricen? Que es la tercera capa, ¿no? Cosa de que, bueno, si lo van a tener que buscar después, sepan dónde, tal vez, pero a lo que no le voy a dedicar tanto tiempo. Y entonces el tiempo está asignado de mi clase, de mi unidad, de mi proyecto, en aquello que realmente es esencial. Yo voy a poder decir misión cumplida si toda mi clase entendió de verdad lo que está en el medio. Con esta idea de justamente generar aprendizaje profundo versus este conocimiento inerte que nos queda ahí inerte, ¿no? Muerto como una roca, ¿no? Esta idea de conocimiento inerte la propuso un matemático y un filósofo norteamericano. Ahí está su foto, a principios del siglo XX, Alfred North Whitehead, que era muy famoso en esa época, y él decía en una conferencia: el gran problema de la educación hoy es el conocimiento inerte. Y yo decía, ¿cómo seguimos, no? Yo pensaba que vigente todavía esa frase. Entonces ahora sí vamos con el chat. Cuéntenme, por un lado, una comprensión profunda, un aprendizaje profundo que les gustaría generar en sus estudiantes, por ejemplo, a fin de este año. ¿Qué quieren que entiendan bien este año? Un ejemplo. Vamos con salud sexual, dice Ivana. Vamos con lo conceptual, además de las habilidades de pensamiento. Vamos con lo conceptual. Bueno, metodología de estudio, niveles de organización, concepto de sistema. Genial. Ahí los voy leyendo. Redes tróficas, características de los seres vivos, los estilos de vida saludables, el reciclaje, la homeostasis, cómo hacer una huerta orgánica.
Varios están hablando de homeostasis, ¿no? Concepto clave de la biología, que se aplica en tantas cosas después, estilos de vida saludables. Eso lo pondrían en el centro, ¿no? Que comprendan bien eso, sí. Y a fin de año tienen que haber comprendido bien eso, y a eso va a haber que dedicarle tiempo y distintas estrategias, ¿no? Pluralizar, como dice Howard Gardner, entrar por distintas avenidas. Que puedan conectar con lo que los rodea, mecanismos homeostáticos, vuelve a aparecer, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, factores protectores de la salud mental, valorar la biodiversidad, acciones para cuidar el ambiente, importancia de los microbios, excelente. Vamos ahora con el círculo amarillo, con el de familiarizarse, que es tan difícil de completar como el del centro. A veces uno dice, todo es importante, y quiero tener tiempo para todo, pero no tengo, ¿no? El tiempo en la clase de biología es una sabana corta, siempre. Los currículos de todos nuestros países son muy largos. La pregunta es, ¿qué es más periférico? ¿Qué no es tan importante? Y responderla es difícil, pero a ver, vamos a hacer el ejercicio. Algo que pondrían en el círculo de familiarizarse, o que sí queda como conocimiento inerte, no es tan grave. O que está quedando, ¿no? Como conocimiento inerte. A ver, ¿qué diría? De lo que les toca enseñar que, bueno, es más conocimiento inerte y mala suerte, o que con que se familiaricen me alcanza. A ver, ahora sí, vienen las leyes de Mendel. Bueno, yo diría que es un conocimiento importante entenderlas, ¿no? Por ahí no de recitarlas de memoria, pero entender las leyes de la herencia, en mi opinión, la pondría en el centro, pero obviamente no decirlas de memoria. Tipos de noxas, caracterizar cada filo del reino Animalia, coincido. Taxonomía, y uno puede decir entender cómo se clasifican los organismos y ciertos grupos es importante, pero el detalle de la taxonomía coincido en que tiene que quedar afuera. Tipos celulares presentes en las esponjas. Totalmente, Pablo, si tenés que enseñar eso, déjalo en el último. Anatomía muy detallada. Miren que con la anatomía pasa esto, ¿no? Que por ahí los alumnos se saben todo perfecto, cada órgano del sistema digestivo, pero no terminan de entender que la absorción se produce en el intestino delgado. Cosas como muy grandes, ¿no? Grandes ideas. Como a que a veces nos vamos tanto al detalle que nos olvidamos de lo central que no puede ser, que no puede faltar. Excelente. Tipos de cnidocitos, dice Marilyn, totalmente. Entonces la invitación es a que miren ese qué en detalle, porque recién ahí voy a poder pensar en estrategias de aprendizaje activo, que no impliquen me paro y hablo y los demás escuchan, porque el aprendizaje activo lleva más tiempo. Entonces, yendo a esto, aprendizaje activo tiene muchos enfoques detrás, de hecho es algo de lo que se viene hablando desde hace 100 años, ¿no? La idea del alumno como protagonista. Uno podría hablar de la enseñanza por indagación, la enseñanza basada en proyectos, el ciclo de indagación que mencionaban recién, el análisis de casos, hay montones de estrategias, pero todas comparten algo en común, que es lo que Perkins va a llamar jugar el juego completo, que es tratar de que reflejen las prácticas auténticas de la biología, que tienen que ver con investigar, con clasificar, con argumentar. Vamos a ver algunos ejemplos. Y todas están dentro de lo que llamamos la cara de la ciencia pensando en esta analogía de la ciencia como una moneda de dos caras, ¿no? La ciencia y la biología en nuestro caso, pero las ciencias naturales y exactas en general. Por un lado, la ciencia como producto, que tiene que ver con lo conceptual, con los hechos, con las definiciones, con las leyes, etcétera, que está muy bien, pero pensando en prácticas auténticas que tengan que ver con la ciencia como proceso, como una manera de construir conocimiento que es distinta a otras maneras. Y entonces es ahí donde las competencias de las que hablamos empiezan a resultar más visibles, ¿no? Y empiezan a ir de la mano de metodologías activas. Vamos con algunas. Perkins lo llamaba jugar el juego completo, ¿no? Daba el ejemplo de su papá cuando le enseñó a jugar al béisbol, cuando él era chiquito, y decía, bueno, mi papá me enseñó a jugar al béisbol con una versión más reducida del béisbol, con un bate más chiquito, con menos bases, pero siempre estábamos jugando al béisbol, no es que estábamos pegando con un palo, no sabíamos para qué. Entonces, esa es la propuesta de las prácticas auténticas, poder
reflejar un poco en el aula, por lo menos de vez en cuando, algo parecido a lo que hacen las biólogas y los biólogos en su práctica profesional. Ejemplo, y algunos ejemplos hasta son de primaria. Aquí están estas chicas haciendo a ver si tuvieran que decir qué prácticas de la biología aparecen en estas imágenes, ¿no? Donde están siendo un poco paleontólogas, ¿no? No son fósiles, son huesos. Pero ¿qué están haciendo? Están observando. Sí, el concepto es relacionar la dentición, como dicen ahí, con el tipo de alimentación, ¿no? Con estos dientes que veo, ¿qué será herbívoro, será carnívoro, será omnívoro? Están analizando, comparando, clasificando. Excelente, ¿no? Estas son prácticas auténticas, ¿no? Acá están los chicos también. Hay también toda una dimensión más lúdica que aparece cuando son prácticas auténticas. Bueno, en primaria más todavía, ¿no? Acá los chicos con las coronas, pero esta cosa de ponernos por un rato en zapatos de investigadores, de biólogas, de paleontólogos en este caso, que van a estar mirando un resto y van a de eso sacar un montón de conclusiones. Entonces, como bien dicen, ¿no? Observar, describir, clasificar, comparar. Vamos con otra. En esta, las chicas están y los chicos están midiendo el cauce de un río. Esto es en un campamento, en Expedición Ciencia, un campamento que hacemos hace muchos años en Argentina. Han venido muchos chicos, chicas de Uruguay. Y acá, ¿qué competencias o qué habilidades de pensamiento se ponen en juego? Acá lo que tenían que hacer era lograr medir el cauce de ese río. ¿En qué sentido esto implica prácticas auténticas de la disciplina? A ver, ¿qué están haciendo? Bueno, acá dicen heurística porque hay, ¿no?, una cosa integrada de la ciencia acá, ¿no? Hay una pregunta científica que es muy concreta, que es cuál es el cauce del caudal o el cauce del río. Van a tener que hacer cálculos, están experimentando, tienen que tomar datos, tienen que medir, tienen que calcular, tienen que colaborar. ¿Vieron cómo hay algo con las competencias, en mi experiencia, trabajando con este modelo, que es que si uno dice, bueno, a ver qué competencias voy a trabajar, no funciona tan bien como si uno dice, bueno, qué aprendizajes, qué ideas quiero que se lleven, y qué actividad auténtica voy a hacer, y las competencias aparecen. Fíjense cómo en esto aparecen casi todas las del círculo, ¿no? Aparece trabajo en equipo, colaboración, comunicación, bueno, algo bien concreto que es la medición, que es parte del pensamiento científico, el cálculo, aparece la comunicación, porque van a tener que hacer un congresito, después ahí está el afiche que hicieron, acá hay otro también que les voy a mostrar los estudiantes, ¿no? Donde después tienen que contarle a otros cómo hicieron y ver que hay distintas maneras de llegar a la misma, a responder la misma pregunta científica. Esta es otra actividad auténtica donde lo que están haciendo es, como bien dice ese cartel, trabajan, no es biología, es una clase de física, pero están haciendo un congreso científico sobre el átomo, ¿no? Y ahí están jugando un poco con la historia de la ciencia, porque cada uno de los científicos ahí tienen que presentar su modelo del átomo. De vuelta, algo que se parece del modo en que trabaja la ciencia en la vida real. Y acá aparece la comunicación, la argumentación, la búsqueda de información, totalmente, porque para llegar a eso y poder contar lo que opinaba, lo que proponía Dalton respecto de la estructura del átomo, hay que ir a buscar. La historia de la ciencia es una gran fuente para esto, ¿no? Para darle humanidad al conocimiento, que a veces hasta ni siquiera implica actividades tan desafiantes como armar un congreso donde los alumnos estén disfrazados. A veces es nosotros contando un relato, nosotros contando una historia, y eso alcanza para ver qué preguntas se hicieron estos científicos, cuáles fueron los experimentos que hicieron, con quién se peleaban en ese momento, darle un poco de, ¿no?, esa vida que queremos que los alumnos sientan que la biología tiene, ¿no? Que no es un montón de conocimiento que vino del plato volador, que alguien alguna vez se lo preguntó, que alguien alguna vez lo investigó. Como dice Erika, esto es una excelente, la historia de la ciencia es una gran manera de trabajar la naturaleza de la ciencia, y además bastante accesible en el sentido de que uno no tiene que hacer tanto despliegue, a veces es contar una historia. Entonces, como bien decían, buscar y sistematizar información, argumentar,
mucho para hacer trabajando con argumentación, en esto del aprendizaje activo y el trabajo por competencias, ¿no? Les muestro más ejemplos. Esto está en inglés porque es de los años cuando yo hacía la tesis del doctorado en Estados Unidos, donde parte de las actividades auténticas que hacían los chicos eran, en este caso, tenían que hacer un debate con paneles sobre modos de cultivo. Modo de cultivo industrial versus el modo de cultivo orgánico. Y entonces distintos estudiantes tenían que representar roles, ¿no? Por ejemplo, los que estaban a favor del cultivo orgánico, acá tenían a la vaca abajo, a la mariquita, a la vaquita de San Antonio, a una familia que quería que no se le enfermaran los hijos. En el caso de el cultivo industrial estaba el conductor del camión que se iba a quedar sin trabajo sin ese cultivo, el presidente del banco de alimentos que decía que sin ese tipo de cultivo por ahí no alcanzaba para todos, ¿no? Empezar a ver un asunto desde muchos puntos de vista, la gran base del pensamiento crítico. Como dice María Eugenia, acá en el chat, la representación y colocarse en el personaje, ¿no? Está bien, ¿no? Y nosotros animarnos a jugar. Esta es otra foto de Expedición Ciencia, ahí lo tiene a Diego Golombek, no sé si se lo cruzaron alguna vez. Si Diego sabe que estoy mostrando su foto me mata. No, creo que no, porque tiene pelo ahí, entonces se va a poner contento, pero esto es un debate de vuelta, la capacidad de argumentación, pero en particular una de las dimensiones de la biología, y cada vez es más fuerte que nunca, es la ética, ¿no? Entonces en este caso era un debate ético, acá está el juez con la peluca, y el abogado defensor y el fiscal. En este caso juzgábamos la ética de una farmacéutica, una compañía farmacéutica ficticia, que estaba diseñando pastillas que permitían olvidar recuerdos traumáticos. Y entonces el fiscal argumentaba que eso no era ético, porque entonces la vida iba a ser muy distinta, y porque procesar los recuerdos traumáticos por ahí era buena idea, y traía testigos, y el defensor decía lo contrario. Entonces, todas las dinámicas que tienen que ver con juicios, paneles, abogados, jugar un poco como dicen ahí en el chat, ponerse en personaje, nos ayuda a que esta biología que muchas veces aparece tan difícil de despertar, cobre vida. En que toda nuestra pasión por el área empiece a ser contagiada a los alumnos, que eso es lo que queremos, ¿no? Que, fíjense qué distinto este tipo de actividades a lo que les mostraba al principio, que yo por lo menos encuentro mucho en las carpetas, ¿no? Que es contar información, contar definiciones. Bueno, eso no alcanza. Eso genera por ahí lo contrario de lo que queremos generar, y por supuesto que esto lleva más tiempo, claro que sí, pero por eso hay que empezar por priorizar lo importante cuando definimos qué enseñar, o a qué le vamos a dedicar más tiempo. Entonces, bueno, aquí les mostré varios casos de argumentación, y por supuesto entre las metodologías activas está la indagación, y eso tiene que ver con diseñar y llevar a cabo investigaciones, a veces de preguntas que les vamos a dar nosotros, y a veces de preguntas propias que se van a hacer los alumnos, ¿no? Esta es una indagación clásica que seguramente la hayan oído o hecho alguna vez, que es preguntarnos si la levadura es un ser vivo, o si es un ser vivo o no, ¿no? Esa cosa tan rara que no parece un ser vivo, es un ser vivo o no, y de qué se alimentan, o a qué temperatura viven mejor, o si se reproducen. Fíjense, en esta guía de trabajo, que es parte de un programa que hicimos con algunas escuelas, aparece la indagación enmarcada en un relato con protagonistas que se hacen preguntas, ¿no? Una manera de llevar esa indagación a los alumnos. Dice así: Boris leyó en un libro de ciencias naturales que existen unos organismos muy pequeños llamados levaduras. Clarita, estos eran personajes que los chicos ya venían trabajando antes. Clarita y Boris eran como los personajes del año, que cuando las levaduras se alimentan, liberan un gas y se observan pequeñas burbujas, y que cuanto mejor se alimentan, más burbujas producen. Boris le dice que él está seguro de que las levaduras se alimentan mejor de edulcorante que de azúcar. Y Clarita le propone ponerlo a prueba haciendo un experimento. Vamos a ayudarlos. Y entonces, después del relato, aparecen algunas
algunas partes claves de lo que vamos a llamar el método científico, pero que muchas veces aparece como un método que lo estudian y ya, ¿no? Que es, bueno, cualquier indagación tiene que tener una pregunta. Entonces, pensar con los alumnos qué pregunta están queriendo contestar estos chicos. Bueno, está dicha, ¿no? Está dicha, pero hay que poder reformularla. Bueno, van a verse, ¿de qué se alimentan más las levaduras? ¿De edulcorante o de azúcar? ¿Cómo registramos esos resultados? ¿Qué vamos a medir? ¿Qué vamos a mantener constante? ¿No? Por ahí vamos a mantener constante la cantidad de producto, de azúcar edulcorante, o la cantidad de levadura, o la temperatura. ¿Cómo vamos a responder esa pregunta? Y aquí es una indagación dentro del espectro de investigaciones. Estamos entre indagaciones guiadas, como en este caso, donde la pregunta se la doy yo a los estudiantes, que es lo más recomendable cuando uno está empezando a trabajar de este modo con los alumnos, y las indagaciones abiertas, con alumnos que tienen más experiencia. Las indagaciones abiertas son cuando la pregunta no la hago yo, sino que la hacen los estudiantes. Les voy a mostrar algunos ejemplos simpáticos de alumnos míos de la universidad, en una materia que yo daba muchos años de una materia que era ciencia para no científicos, para chicos que estudiaban para ser abogados, ingenieros. Al principio se querían matar, como, ¿por qué tengo que hacer una materia de pensamiento científico si yo voy a ser abogado, si yo voy a ser administrador de empresas? ¿No? Y era como mi tarea enamorarlos de la ciencia y tratar de mostrarles que esto tenía sentido, especialmente si no iban a dedicarse a la ciencia profesional, ¿no? Poder pensar de esta manera. Entonces lo que hacíamos eran indagaciones abiertas, donde tenían que pensar alguna pregunta que les diera curiosidad y después pensar en una manera de responderla justamente teniendo esto en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? Y así. Ese es un ejemplo que hicieron. La pregunta que se hicieron es, ¿existe la buena y la mala suerte? Y entonces armaron lo siguiente. Un grupo al cual le iban a inducir la mala suerte, y tenían 3 tratamientos. Unos tenían que pasar por debajo de la escalera, ¿no? Esa cosa que uno evita, otros volcaban un salero, un crimen total, y otros abrían un paraguas bajo techo, y otro grupo era el grupo Buena Suerte. A ver ustedes qué harían para el grupo Buena Suerte, vayan pensando. Bueno, unos cruzaban los dedos, otros tenían unos tréboles de 4 hojas, otros tocaban madera, y después lo que iban a medir, para medir la buena suerte, que era otra decisión que tenían que tomar, era, bueno, en este caso ellos decidieron, iban a tirar un dado y apostar a ver si le acertaban al dado que salía. De vuelta, esto en relación con lo conceptual no es tan importante, porque no hay una idea muy fuerte detrás, pero sí es un trabajo donde todas estas competencias salen a la luz. ¿No? Vuelvo a la idea de cuanto más auténtica es una actividad, más salen a la luz. Esta es otra pregunta, solo les cuento las preguntas, ustedes pensarán cómo se responden, pero otra pregunta que se hicieron fue, ¿la música ayuda a la concentración? Y como imaginarán, había gente que tenía que concentrarse y aprender algo, y otros con música y otros sin música, ¿no? Empezar a ver cuál es la variable que cambio, ¿no? Lo que llamamos la variable independiente, y cuál es la que mido. ¿Es más eficiente trabajar solos o en grupo? ¿Influye estar distraídos en nuestro tiempo de reacción a un estímulo? El bostezo siempre se contagia, y así montones de otras. Entonces, mi experiencia con estudiantes, una vez que uno empieza a trabajar con esta metodología de indagación guiada, es que en algún momento vale la pena abrir el juego a que esas preguntas las hagan ellos. Y aparecerán preguntas curiosas que a veces tienen que ver con el área, a veces no, pero es un buen ejercicio intelectual para toda la vida, esto de ver, bueno, ¿cómo hago una pregunta científica? Una pregunta investigable. Y por último, dentro de las prácticas auténticas, una práctica muy usada en biología, sobre todo en ciencias de la salud, bueno, y también en ecología, es la de analizar casos. ¿No? Les voy a mostrar un caso de una escuela que lo usó como evaluación, que habla de una enfermedad en particular, que es la enfermedad de Addison. Entonces, esta es la evaluación para los alumnos. Dice, el cortisol es una hormona producida por las células de la glándula suprarrenal y que, de ser necesario, es liberada hacia la sangre. Una vez en sangre, viaja hasta las células que almacenan grasas, etcétera, etcétera. ¿No? Cuenta el camino del cortisol. Una pregunta
más tradicional sería, ¿qué es el cortisol? ¿No? Una evaluación más tradicional. O bueno, ¿qué hace el cortisol? Bueno, en este caso la información está ahí. Y después viene la pregunta. Dice, explica cuál es la ventaja de que nuestro cuerpo produzca mayores cantidades de esta hormona luego de que uno pase varias horas sin comer, ¿no? Tratar de generar un pensamiento evolutivo. Y segundo, el caso. Dice, la enfermedad de Addison existe cuando una persona produce muy poca cantidad de cortisol. Describí y explica qué síntomas va a tener una persona con esta enfermedad, teniendo en cuenta los procesos que ocurren a nivel de las células. Y es más, yo le daría una vuelta de tuerca a esta pregunta, ¿no? Fíjense cómo cobra mayor autenticidad si uno le pone nombre, como el de Boris y Clarita, ¿no? Si uno cuenta, bueno, mi primo Juan fue al médico y le diagnosticó enfermedad de Addison. Volvió a la casa muy preocupado porque no sabía qué le iba a pasar. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener? ¿Qué le recomendarías que haga? Escribirle una carta contándole cómo se puede cuidar de ahora en más, qué va a tener que hacer, ¿no? Cuanto más le metamos vida real al contenido, pasan otras cosas. Se genera otro compromiso de los estudiantes. Se genera ese aprendizaje activo del que estamos siempre hablando, ¿no? Vuelvo siempre a esta idea de las prácticas auténticas y en cuanto diseñamos prácticas auténticas, casi todas estas competencias emergen, ¿no? Porque son maneras de pensar, de colaborar, de construir conocimiento que están presentes en la vida real y que traemos al aula. Hasta aquí, metodologías activas, que es algo que ya conocen, pero que a veces no hacemos tanto como creemos que deberíamos hacer, ¿no? Decimos, ay, ojalá tuviera tiempo, pero me gustaría parar antes de lo que sigue, que es hablar de metacognición, y me gustaría hacer justamente metacognición y que me cuenten una idea que se llevan de este primer pedazo de conferencia, de este primer tramo. Cuéntenme qué se llevan, una idea que se llevan de este primer tramo. Menos es más, dicen. Aplicar evaluaciones auténticas. Los círculos de la comprensión. El menos es más. La importancia de repensar lo que hacemos, pensar actividades atractivas, círculos, apuntar al aprendizaje profundo, la organización. Que no está mal a veces planificar a partir de actividades. Y ahí te diría, actividades pensando en qué quiero que aprendan. No digo hagamos solo una actividad divertida, sino pensemos una actividad atractiva, auténtica, donde yo tenga claro qué quiero que aprendan. Conocimiento de nicho versus profundo, aprender haciendo, aprender cosas para la vida, priorizar. La importancia de usar casos cercanos a la vida de los alumnos, vincular los contenidos a la vida cotidiana. Buenísimo. Veo que estaban acá presentes conmigo, gracias. Y justamente de lo que vamos a hablar ahora es de esto que están haciendo ustedes en este momento, que es aprender implica en algún momento parar la pelota y bajar a tierra el qué aprendí. Que si uno no dedica una parte de la enseñanza a que los alumnos se den, no solo que nosotros nos demos cuenta en una evaluación, sino que ellos y ellas se den cuenta, a que puedan pensar sobre lo que aprendieron y cómo lo aprendieron y qué nuevas preguntas tienen y qué no entendieron tanto, a que puedan pensar sobre su aprendizaje. Esta idea de que aprendan a aprender para toda la vida no sucede nunca. Esta metacognición no sale sola para la mayoría de los alumnos. Algunos serán espontáneamente más metacognitivos, la mayoría de las personas no lo son. Entonces, poder dedicar un tiempo a reflexionar sobre el que aprendí es, les diría, no les diría yo, es lo que muestra la investigación educativa, es la mejor inversión de tiempo que podemos hacer en nuestra clase. Y vamos a ver muchas estrategias de cómo se hace, que creo yo son súper aplicables, o por lo menos para mí lo son, y las vengo probando hace un montón de tiempo, ¿no? Esta idea de metacognición, de pensar sobre el pensamiento, ¿no? Que es una de las competencias del círculo, por otro lado.
Insisto en esto, no es espontánea la metacognición, alguien nos la tiene que enseñar y además tiene que haber tiempo para hacerla. Aunque sea cortito como hicimos recién en el chat, haber hecho este ejercicio de 2 minutos en el chat donde ustedes tuvieron que decir una idea que se llevaban, va a hacer que esa idea se profundice más, se afiance más, que no se la olviden, que se la lleven más. Y de lo que estamos hablando es de monitoreo mental, ¿no? De poder, como si tuviéramos la capacidad de vernos, ver nuestra mente desde afuera, bueno, eso es lo que buscamos. Y para mí es un gran superpoder, volviendo a qué retos van a tener los alumnos en la vida. Muchos mencionaron, y yo estoy súper de acuerdo, de que seguir aprendiendo siempre va a ser la clave de seguir vigentes, de adaptarse, de conseguir trabajo, de un montón de cosas, de construir buenos vínculos. Bueno, por eso en ese sentido la metacognición es un superpoder. Y la buena noticia es que no es tan difícil de desarrollar siempre y cuando la pongamos en agenda. Entonces, quiero ir a cómo, pero primero quiero haber hecho de buena abogada de la metacognición, porque realmente es uno de los secretos para mí mejor guardados en educación, que es dedicarle tiempo al qué aprendí. Y es una de las claves de la autonomía, ¿no? De poder aprender solo, que es lo que ustedes decían, ¿no? Hoy justamente el aprendizaje es ubicuo, ¿no? Los alumnos, cuando uno como adulto, pero también ellos, tienen que aprender algo, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, antes íbamos a los libros, se lo preguntábamos a alguien que sabía más, hoy vamos a un video tutorial. Es, es tan fácil en un sentido, es tan accesible la información hoy, que la diferencia la hacen tanto el saber aprender como la motivación en querer aprender y hasta la paciencia, ¿no es cierto? Entonces la metacognición tiene mucho que ver con eso, con el pensar en cómo aprendemos y en el qué aprendí. Entonces les voy a mostrar algunas estrategias que se pueden usar desde jardín de infantes, literalmente. Esta es una que yo uso mucho con docentes y con alumnos de la universidad, pero que también se puede usar desde el nivel inicial. Es la escalera de la metacognición, que implica que después de hacer un proyecto, una unidad didáctica o terminar de dar un tema, paro para que los alumnos puedan pensar, puedan escribir, puedan compartir estas preguntas. Voy de abajo para arriba. La primera es ¿qué aprendí? La segunda es ¿cómo lo aprendí? La tercera es ¿para qué me sirvió? Y la cuarta es ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿Dónde me lo voy a encontrar en la vida? ¿Vieron la pregunta de ¿y esto para qué me sirve, profe? Bueno, esa pregunta desaparece si nosotros se la hacemos a ellos, ¿no? Y tratamos de conversar en, bueno, ¿cuándo más me voy a encontrar con por qué? ¿Por qué vale la pena entender cómo funciona el corazón? Bueno, empezar a tratar de anclarlo en la vida real también desde tirarles esa inquietud a ellos y que lo puedan pensar junto con nosotros. Esta es la escalera completa. De hecho, miren, en esta foto de Jardín de Infantes, tienen el hábito de trabajar con esto después de cada proyecto, y por eso está en la pared. Vieron que las paredes hablan de nuestra práctica, ¿no? Y entonces lo hacen con 3 escalones. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué hemos aprendido? ¿Y en qué otra ocasión lo podemos usar? Y los alumnos ya saben que al final de cada proyecto va a venir esto, y lo importante es esto, ¿no? De hacerlo como rutina, de hacerlo no una vez, sino muchas, para que los estudiantes ya tengan ese hábito y lo esperen. Esto es de una profesora que lo hizo en Padlet, fíjense, usando otro formato que también es súper interesante, donde al final de cada semana ella les pedía a los estudiantes que en 1 minuto grabaran 2 de los escalones de la escalera. ¿Qué aprendí y cómo lo aprendí? Y poder sintetizar eso en 1 minuto es un aprendizaje enorme, porque hay que poder encontrar qué es lo importante, hay que poder comunicarlo, volvemos a esta idea de las competencias, animarse a comunicarlo a otros, poder ir al grano, ¿no? Porque no podían hacerlo con más de 1 minuto. Bueno, esta es otra estrategia para usar la escalera. Segunda estrategia de metacognición. Se llama Puente. Bueno, yo las resumía todas en el libro Enseñar Distinto, que lo van a encontrar fácil ahí en Uruguay, y ahora les voy a dar otro libro que se puede bajar gratis de internet, donde pusimos muchas de estas también con ejemplos de docentes. Esto se llama 3-2-1, y uno lo puede hacer al principio y al final de una unidad, o a mí me gusta mucho usarlo al final de un recorrido. El 3-2-1 es
es variable. Uno hace lo que uno considera más relevante en cada momento, le gusta más, ¿no? Por ejemplo, en esta versión es 3-2-1, es 3 ideas, 2 preguntas que tengo sobre este tema todavía, y una metáfora que represente el tema o lo que aprendí. Les voy a mostrar un ejemplo de un alumno, en este caso era en inglés, en el área de inglés, pero estaban estudiando ciencias naturales. Dice así. Es una versión también un poquito distinta, y esto justamente se las muestro también para que vean que uno puede, no hay nada escrito sobre mármol en estas estrategias, es tomar y adaptar y reversionar. 3 hechos que aprendí. Y dice el alumno, aprendí que hay 3 tipos de adaptaciones animales, que los osos polares no tienen blubber, que es como una especie de capa de grasa, que el camuflaje es útil para esconderse y que no se los coman a los animales. 3 hechos que aprendí. 2 preguntas que todavía tengo, y a mí me encanta ese todavía, porque al final de aprender sobre un tema, en general uno no tiene menos preguntas, ¿no? Si uno aprendió bien, tiene más preguntas, en el sentido de que aprender nos genera ganas de saber más. 2 preguntas que todavía tengo. ¿Por qué los osos polares no tienen esta capa de grasa? ¿Por qué no se camuflan todos los animales, ¿no? Si es tan útil, porque no sucede. Fíjense qué buenas preguntas. Y una opinión, en este caso puso esta docente, una opinión que tengo. Creo que las adaptaciones animales fue un tema muy interesante porque cada adaptación es útil para cada animal en el mundo. Otra estrategia, les voy a contar algunitas más antes de cerrar. Esta es súper interesante y yo la uso mucho también para trabajar con textos, con alumnos. Es conectar, extender, desafiar. Primero, para conectar con lo que sé de antes, ¿no? Para activar el conocimiento previo y relacionarlo. ¿En qué se conecta lo que aprendiste hoy o lo que lees en este texto con lo que ya sabías o pensabas de antes? ¿No? Tomar como punto de partida eso que ya se sabe, pero tomarlo a conciencia. Segundo, extender. ¿En qué amplía los límites de lo que pensabas o conocías? ¿No? ¿Cómo se amplió ese universo de ideas con lo que nosotros hicimos? Y al final, desafiar. ¿Qué desafíos te plantea? Este es súper lindo con chicos más chicos, pero también los grandes muchas veces se prestan a jugar, ¿no? En el liceo. El semáforo. El semáforo es en rojo, bueno, algo que todavía no entendí o no aprendí, o no logré entender sobre este tema. En amarillo, algo que me genera algunas dudas. Y en verde, algo que aprendí y que entonces se lo podría explicar a otros. Esta idea del aprendizaje profundo, que es que si yo entendí algo, voy a poder enseñárselo o explicárselo a otro, ¿no? Esa es una evidencia de esa comprensión. Fíjense aquí, no miren la ortografía que nos ponemos a llorar, pero miren el concepto. En este caso lo que hizo esta docente fue pedirles a los alumnos que al final de un tema se pusieran rojo, amarillo, verde respecto al tema y explicaran por qué habían elegido este color. Dice verde, yo me siento segura porque me hicieron preguntas y las respondí a todas. Otro pone en amarillo, yo entiendo pero me da vergüenza y no sé cómo explicarlo, entonces todavía no estoy en verde, estoy en amarillo. Aquí, esto es en primaria, sobre una clase sobre verbos. Fíjense, otra formulación del semáforo. Todavía me resulta difícil, que es una manera más linda de decir no entendí, ¿no? Muchas veces a los alumnos les cuesta completar el rojo. Primero porque esperan que nosotros están tan desacostumbrados a que les preguntemos que no entendieron y no los castiguemos, ¿no? Entonces al principio no ponen nada, no suelen poner nada en el rojo. Entonces esta formulación es interesante. Todavía me resulta difícil, pero en algún momento, ese todavía es la clave de que en algún momento tengo esperanzas, ¿no? Me voy a seguir trabajando, construir lo que se llama una mentalidad de crecimiento. Bueno, todavía me resulta difícil, algunas veces necesito ayuda y me sale fácil. Y dice acá, algunas veces necesito ayuda, me parece difícil cuando lo escucho en un audio rápido. Me sale fácil pensarlo tranquila. En el segundo ejemplo, todavía me resulta difícil saber quién hace la oración, ¿no? Quién es el sujeto, a eso se refiere. Algunas veces necesito ayuda en darme cuenta de cuál es el pasado, el presente y el futuro. Y en el ejemplo de abajo, todavía me resulta difícil, no pone nada. Algunas veces necesito ayuda para darme cuenta de cuál es el sujeto, y me sale fácil darme cuenta cuando está en presente o en futuro, el tiempo del verbo. Y les traigo este ejemplo que es de lengua, pero porque es muy, muy gráfico en
algo que nos permite también cuando hacemos actividades de metacognición y de autoevaluación, que es después poner a los alumnos a trabajar juntos. Fíjense cómo lo que le sale fácil al alumno de abajo, que es darse cuenta cuál es el tiempo verbal de la frase, es lo que le cuesta, está en amarillo, del alumno de arriba a la derecha. Y entonces, tomar la temperatura de qué es lo que está pasando me ayuda a después poder armar grupos que se puedan ayudar entre sí, hablando de la competencia de colaboración, ¿no? Y de comunicación. Bueno, actividades grupales donde al final del proceso es qué nos salió bien, qué podemos mejorar. Todas estas estrategias están, les decía, en el libro Enseñar Distinto, que se compra en las librerías, pero también en este que publicamos el año pasado con María Emilia Larsen, que está en internet, si lo quieren bajar, que se llama Las preguntas educativas entran a las aulas. Y uno de los episodios, que son las partes en las que le dividimos el libro, es sobre metacognición. Y ahí van a encontrar no solo la parte teórica, sino un montón de casos de aplicación de distintos docentes. Ahí está el sitio web. Y voy a terminar con esto y ahora vamos a hacer nuestro propio ticket de salida. Y estas son mis actividades favoritas porque son muy cortitas. Son actividades bien breves de metacognición al final de una clase. Por eso ticket de salida, ¿no? No solo pago el ticket para entrar, sino el ticket para salir. Y ayudan, a mí me gusta porque ayudan a terminar la clase no con mi voz como docente, sino con la voz de los estudiantes, ¿no? La clase cierra no porque sonó el timbre y todos salen corriendo, sino hay un cierre donde por ahí dura 5 minutos, pero 2 minutos, pero los estudiantes terminan con el que aprendí. Y les tiro distintos disparadores que son útiles para esto. Por ejemplo, algo de lo que me di cuenta en la clase de hoy al leer este texto fue, una idea clara que me llevo que es la que yo les hice a la mitad de la clase, me quedé pensando en, una duda que todavía tengo es, algo que entendí bien fue, ¿qué le contaría a un compañero que no hizo el curso o que no vino hoy a clase sobre lo que aprendimos? Etcétera, ¿no? El disparador lo voy variando y lo voy pensando de acuerdo a lo que quiera en cada clase, pero tiene que ver con poder tomar la temperatura de qué entendieron, por un lado nosotros, pero sobre todo para que los mismos estudiantes puedan aterrizar eso que sucedió en esa hora o en esas 2 horas en las que estuvimos juntos. Yo lo empecé a hacer cuando daba una clase muy masiva en la universidad, como a 80, 100 personas, y me pasaba siempre que me iba con sabor a poco, porque había muchos que participaban, pero un montón de alumnos donde yo no tenía idea de lo que había pasado en sus cabecitas. Y entonces empecé a hacer, al final de cada clase, hacía siempre el mismo ticket de salida, que era una idea clara y una pregunta en la que se van pensando. Y me pasaron cosas maravillosas con esa estrategia. Primero, que un montón de los alumnos que yo no tenía idea de qué les había pasado, qué habían entendido y sobre todo qué les había despertado la curiosidad, bueno, me empecé a enterar, ¿no? Yo me iba con una pila así de papelitos, me acuerdo me iba en el colectivo a mi casa leyendo, y era una sensación maravillosa de todo lo que había estado pasando ahí en esa clase, de lo que no me hubiera enterado si no hubiera hecho eso. Lo segundo es que a veces las ideas claras que se llevaban estaban mal, entonces no habían entendido. Entonces eso me permitía retomar eso a la siguiente clase, no enterarme en el examen. Y lo tercero es que las preguntas que hacían eran muy buenas en muchos casos. Eran cosas que a mí me gustaba investigar y traer a la clase siguiente o en las que nunca había pensado. Y también pasó que tener ese momento final de la clase les daba a ellos la anticipación de que eso iba a venir al final. Entonces conectaban distinto con la clase. Sabían que al final iban a tener que poner en un momento una idea que se llevaban y una pregunta. Y eso hacía que escucharan de una manera más enfocada. Entonces, voy a repasar. Hablamos de muchas cosas hoy. Hablamos de el marco curricular por competencias, un poco esta mirada más conceptual de educar para la vida y de que esta educación prepare para los retos de la vida. Hablamos de las competencias relevantes en biología, hablamos de aprendizaje profundo y de conocimiento inerte, y cómo a veces con las mejores intenciones terminamos corriendo en pos de la cobertura y generando conocimiento inerte y no querríamos, y de la necesidad de priorizar los aprendizajes que vamos a querer que se lleven, los irrenunciables. Hablamos de metodologías activas, pero con esta lente de que tienen que ser prácticas auténticas de la biología las que nos orienten para esas metodologías activas. No el activismo porque sí,
sino desde pensar que los estudiantes pueden, por un rato en la clase, hacer esta ciencia escolar, ¿no? Hacer de biólogos y de biólogas por un ratito. Y por último hablamos de estrategias de metacognición como clave para la autonomía y también para el aprendizaje profundo. Entonces, para ser fiel a lo que vengo predicando, y después vamos a tener un ratito de preguntas, hasta y media, así que estamos bien, quiero que me cuenten, hacer nuestro ticket de salida, que me cuenten en el chat de qué se dieron cuenta en el encuentro de hoy. Algo de lo que les se dieron cuenta, como sería, ¿no? Me di cuenta de qué les cayó la ficha, qué hicieron un clic que no habían hecho antes. ¿De qué se dieron cuenta? Qué bueno lo que dice Magdalena, a veces uno se da cuenta de que, bueno, voy bien, ¿no? Voy por el buen camino, de que hay que salir del aula, de que enseño mucho en conocimiento inerte, de que utilizo muchas metodologías activas, de que hacemos muchas cosas. Me di cuenta de mis conocimientos inertes. Muy interesante lo que están diciendo. Acá Ana comparte algo que le pasa, a ver, lo voy a leer mientras. Acá Ana dice, yo quiero trabajar de otra manera, pero me piden que presente el tema de manera tradicional. Ahí entiendo, no sé si es la conducción de tu escuela o las familias. Si querés, contame más. Forma de evaluar la actividad y los tickets de salida, dice Pamela. Me di cuenta de que muchas veces enseño conocimiento inerte, de que no me tomo el tiempo para trabajar metacognición. Ahí varios están hablando de que se dieron cuenta de la importancia de hacer metacognición. Me di cuenta de que hay temas que son prescindibles y que se puede replanificar siempre, la importancia de la metacognición, que no estoy equivocada, que hay mucho por reformular. Qué lindo leerlos. Importancia del proceso de indagación y de herramientas que permitan explicitar la forma en que aprenden, que aplicamos mucho de esto en nuestras clases. Acá Nancy dice algo que para mí es una linda síntesis. Dice, hay mucho que estoy haciendo bien y también mucho para seguir trabajando. Creo que si tenemos esa mirada curiosa sobre nuestra propia práctica y reflexiva, siempre vamos a estar en ese lugar, ¿no? De decir, creo que es una gran manera de ver la innovación educativa, es decir, conservar y atesorar lo que estamos haciendo bien, que seguro es mucho, y también pensar en que quiero hacer cosas distintas, en que me quiero estirar para algún lado, ¿no? Como cuando hacemos gimnasia, estiramiento, es decir, bueno, esto está bien y lo atesoro, lo conservo, lo mantengo, pero también en esto otro quiero seguir ensayando, quiero seguir innovando, quiero seguir mejorando. Creo que es una linda manera, muy científica además, de ver nuestra práctica docente. Que el aprendizaje profundo, dice Virginia, se hace desde la enseñanza de los ejemplos simples. Buenísimo, bueno. Hay muchos que están hablando del conocimiento inerte, hay muchos que están hablando de la metacognición. Me alegra mucho, mucho lo que estoy leyendo. Estoy leyéndolos a todos. Acá Alfonso dice algo súper lindo que a veces olvidamos, pero dice, sin duda pensar también que el camino solitario en esta profesión no existe. El acompañarnos en compartir diversas formas de trabajo nos alienta muchas veces a seguir mejorando, ¿no? A veces sentimos que somos Quijotes de la Mancha contra los molinos y claro que eso tiene vida corta, porque nos cansamos, porque no da resultados, porque los estudiantes necesitan tener también un camino coherente en la institución. Así que tomo también este final de lo que dice Alfonso, ¿no? De no pensarnos en un camino en solitario, pensarnos en comunidades de aprendizaje profesional donde nos podamos mostrar, a veces nos da un poco de vergüenza, esto no me salió, o esto me encantó y te lo quería compartir. Nos da vergüenza por la positiva o por la negativa, de mostrar y a veces de mostrar cuando algo nos cuesta, pero es en ese camino de confianza donde se construye
la enseñanza, la buena enseñanza, ¿no? Y también el bienestar docente, decir, bueno, esto que hago me enorgullece, la paso bien, vuelvo a mi casa cansado pero contento, y así. Acá habla Verónica de los vínculos, que enseñar con pasión contagia. Acá Ana dice, los que me piden las presentaciones con conocimiento en arte para cada clase son los estudiantes, y está sorprendida. Yo te diría, Ana, a mí no me sorprende, y de hecho muchas veces se ve eso, yo lo he visto un montón de veces, que a veces los primeros que protestan son los estudiantes, como decir, bueno, decime qué me vas a tomar en la evaluación, o dame todo cocinado. Y ahí yo te diría dos cosas. Por un lado, que es cierto que tiene que haber momentos donde hagamos un momento de organizar la información. A veces solo actividades más lúdicas o más participativas, sin un momento de ordenar, no alcanza. Yo creo que ahí es importante. Y lo otro es, pero si lo que te están pidiendo es una presentación para estudiar de memoria, en mi experiencia, cuando uno persiste, primero fundamenta por qué está trabajando de otra manera, ¿no? Transparenta que está haciendo algo distinto porque tiene tal y cual fin y les quiero enseñar a pensar y quiero que entiendan y bla, 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 y persiste en eso. En general los estudiantes terminan haciendo ese clic. Los estudiantes tienen que sentir que uno se lo está tomando en serio, ¿no? A veces si siente como van con este profe, jugamos y no aprendemos, ahí es donde empiezan a haber los conflictos, ¿no? Entonces por ahí las actividades de metacognición te sirvan también para eso, ¿no? De parar y de qué aprendí. Al principio va a ser contracultural, porque los estudiantes vienen de otras lógicas. Entonces primero va a ser raro. Lo que pasa con las actividades de metacognición es eso muchas veces, ¿por qué me preguntan qué aprendí? ¿Va con nota? ¿Qué me quieren atrapar en esto de que no entendí algo? O sea, hay algo de sorpresa. Y en mi experiencia, bastante rápido después ya está, ¿no? Sobre todo si uno explica por qué lo está haciendo. Bueno, acá un montón de cosas súper interesantes que están poniendo. Acá la estoy leyendo a Patricia, que dice que es súper difícil con la correría diaria, coincido. Pero creo que lo de menos es más es importante, no para enseñar menos y bajar el nivel académico, sino para elegir lo importante. Creo que hay una diferencia ahí, no es bueno, hagamos menos porque sí, sino un menos distinto, un menos cobertura y más comprensión. Bueno, por mi parte, les agradezco muchísimo, voy a dejar de compartir, así nos vemos las caras. Ha sido un honor estar aquí. Tenemos unos minutos para preguntas, así que también les doy la palabra a los organizadores para que moderen esta parte. Y muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Melina. Realmente muy clara tu exposición, esta participación interactiva, en donde, bueno, durante todo el tiempo se comunicaron los compañeros, estuvieron participando. Realmente gracias por compartir con nosotros y ayudarnos a pensar en nuestras prácticas, ¿no? Básicamente preguntas no han surgido por ahí. Primeramente, alguien solicitaba bibliografía de referencia, Guidaí puntualmente, otra bibliografía que pudieras dejar por ahí para seguir profundizando en estos aspectos que abordaste hoy. Esa fue una. Y la otra refería a la página en cual podían encontrar el libro que mencionaste, que estaba en la web, y el compañero Sebastián compartió en el chat para que lo tengan disponible, esa sugerencia bibliográfica que hiciste. Yo ahí recién puse el sitio que se llama laspreguntaseducativas.com, ahí van a encontrar una sección que se llama el libro, lo pueden bajar y hay documentos también por distintos temas, que sé yo, por ejemplo, cómo se trabaja por proyectos, cómo trabajar con resolución de problemas, un montón de documentos temáticos y el libro que les contaba. La otra referencia que hice hoy fue la de Enseñar Distinto, que es un libro que no es específico para la biología, pero habla de la enseñanza en general, pero ahí van a encontrar toda la parte de metacognición, de evaluación formativa, de cómo dar buenas retroalimentaciones a los alumnos. Y el otro que no mencioné hoy es
un libro que también se consigue allí en el Uruguay, que es La ciencia en el aula, que habla de cómo distintos aspectos de la ciencia, el aspecto empírico, metodológico, social, nos ayudan a pensar cómo enseñarla. Así que esos tres son míos o nuestros, con coautores. Bueno, después hay un montón más, ¿no? Hay una autora de allí, de Uruguay, que se llama María Di Barbure, que tiene un montón de libros maravillosos. Mucho foco también en cómo trabajar con la lectura y la escritura en ciencias naturales y en biología. Están los libros de Pedro Ravela, allí en Uruguay, prócer en la evaluación formativa. Están los libros de la argentina Rebeca Nijovic, que no son de biología, pero que son súper interesantes para pensar estrategias de enseñanza. También se consiguen allí. Está uno que escribimos, pero es para primaria, pero también les puede servir para pensar, que escribimos con María Eugenia Podestá, que se llama La aventura de enseñar ciencias naturales. Si se me ocurre alguno más les digo, pero ahí yo los fui poniendo en el chat. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más del auditorio quiere dirigirse a Melina con alguna pregunta. Mientras, Melina, bueno, me acá hay sumo a una las de palabras. Nancy, acá veo una de Nancy. Dice, ¿cómo hacer después de hacer una actividad de metacognición? ¿Haces una lectura individual o una puesta en común? Hago distintas cosas y otros docentes con los que trabajo hacen distintas cosas. Lo que yo hacía en esa clase de que les contaba muy masiva, que escribían el papelito antes de irse, me lo daban, yo me lo llevaba, y a la clase siguiente elegía algunos que me parecían representativos o interesantes y arrancaba con la lectura de esos. Eso era una estrategia. Otra estrategia es la que estamos haciendo acá en clases virtuales, que es usar el chat. Y entonces todos pueden leer los aportes de los demás, no hay una puesta en común oficial, pero todos se pueden leer y uno va eligiendo algunos y los va leyendo. Otra opción que a veces uso es, después de que cada uno escribió, porque algo interesante es que no den el papelito, sino que eso les quede a veces usamos la hoja de atrás de una carpeta para que vayan haciendo el ticket de salida de cada clase. Ahí va quedando como una especie de bitácora, ¿no? De registro de lo que van aprendiendo. Entonces la llamamos la bitácora de los pensamientos propios. Esa es porque me parecía lindo. Y entonces hacemos una puesta en común donde algunos leen. Siempre uno tiene el equilibrio en que no sea aburrido para los demás, ¿no? Y entonces poder elegir que algunos participen cada vez, a mí me resulta suficiente. Otra estrategia es que se pongan de a dos y conversen sobre lo que cada uno escribió, o de a dos y luego de a cuatro. ¿Vieron esa estrategia que es 2, 4 y después todos? Eso también me da buen resultado. Así que cuanto más cuanto más diversidad de estrategias didácticas uno use, más funciona, en el sentido de que primero es más entretenido y segundo, más le calza a alumnos que tienen como más preferencia o incluso fortaleza en distintas maneras de participar. Así que mi consejo es diversifiquen las maneras de participar, incluso los disparadores de los tickets de salida, si pueden. Aquí dice Alfonso, habla de la herramienta llamada Grasp, la verdad es que no la conozco. La miraría, yo usaría, en mi caso usaría mi criterio profesional para ver si me parece que va por el buen camino, y es más, si tengan poco respeto como las máximas pedagógicas, les diría. Una vez yo estaba en un congreso y estaba David Perkins, que es una especie también de prócer en todo esto, y le preguntaron, hablando de las rutinas de pensamiento, una profesora levantó la mano y dijo, yo la rutina conectar, extender, desafiar, en vez de hacerla así, le agregué, no sé, reflexionar, no me acuerdo, ¿está bien? ¿Puedo? Y él dijo algo que les diría yo también, y que me parece que es como algo para tener, es apropiense de las herramientas y úsenlas como ustedes les diga su criterio profesional, ¿no? Por ejemplo, Alfonso, si de Grasp te gusta el Grasp, pero la P no, la mandás al demonio, ¿no? Hay algo de decir, bueno, hacer como
el propio cóctel de lo que existe ahí afuera, ¿no? Con el propio criterio profesional, tomar lo mejor de cada teoría y de cada caso, ¿no? Y siempre hacerme la pregunta muy genuina de, ¿mis alumnos están aprendiendo o no están aprendiendo? Y si la respuesta es sí, si llegué de distintas maneras, bienvenido. Y si es no o no todos, bueno, ahí hay que buscarle la vuelta. Bien. Bueno, Melina, muchísimas gracias. Creo que un poco cerrando, para no ser reiterativa con todo lo rico que ha transcurrido por acá, creo que este auditorio tan presente de aprender para enseñar mejor, en este caso para nosotros la biología, y algo que rescato un poco de lo que ha habido en todo esto es que hay que arriesgarse, ¿no? Porque cuando uno, leyendo tus libros y en el aula, en la práctica áulica cotidiana, ¿verdad? El arriesgarse a poner algo nuevo, ¿verdad? Que nos puede salir muy bien, nos puede salir muy mal, pero yo creo que el riesgo de hacer una innovación es muy valiosa para educar en este cambio que todos los días nos sorprende, nos exige, y bueno, y hay que tratar de que estos ciudadanos que estamos formando, no nos olvidemos que estamos formando personas, que sean cada vez mejores. Creo que eso es lo más importante. ¿Alguien más del auditorio que quiera agregar un aporte o que quiera hacer otra pregunta? 5 minutos quedan para disfrutar de la compañía de Melina. Que bueno, Melina, qué suerte, porque en el congreso del año pasado no fue posible, pero estamos felices en la asociación para que pudimos concretar este encuentro y posiblemente sea el primero de muchos. Ojalá, para mí de verdad es un placer. Vengo trabajando mucho con colegas de allí de Uruguay y siempre es aprender un montón también. Nuestras escuelas tienen muchas cosas en común, pero también tienen algunas diferencias que a mí me permiten aprender mucho y siempre llevarme, salir un poco lo que nos pasa siendo docentes, ¿no? Que uno sale aprendiendo también, y es parte del disfrute de enseñar, es aprender. Así que gracias por la invitación virtual, que tiene sus limitaciones, pero que también tiene, me parece, cierta flexibilidad de pensar otras formas de participación, de que todos podamos estar como en primera fila, y yo lo disfruté mucho. Así que gracias enormes por invitarme. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno. Muchas gracias, Melina. La verdad que un placer, y en nombre de la comisión directiva y de toda la Asociación de Profesores de Biología, la verdad que un honor haber compartido este rato contigo. Así que, como estamos en el mes aniversario, justamente vamos a hacer un sorteo de algunos de tus libros que estuviste mencionando, con los compañeros que estén presentes. Así que muchísimas gracias, y liberada totalmente, y seguramente vamos a estar en contacto. Bueno, hasta pronto, buenas noches, buen fin de semana, y nos estaremos viendo aquí, allá o en alguna parte. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias.